Mano a mano. Es la segunda causa de discapacidad en jóvenes tras los accidentes de tráfico. Más de 55.000 personas conviven con la esclerosis múltiple en nuestro país. Cada año se diagnostican alrededor de 2.000 casos nuevos y casi el 70% son mujeres. Una situación que conocen y manejan cada día en el Centro Integral de Enfermedades Neurológicas de Albacete. Hoy nos sentamos mano a mano con una de las neurólogas que trabajan aquí y que además tienen previstas unas jornadas para profesionales, pacientes y familiares. Bienvenidos. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, es decir, afecta al individuo que la padece desde los 20-30 años hasta el final de su vida. Esta enfermedad afecta al sistema nervioso central, que está formado por el cerebro y la médula espinal, siendo de causa autoinmune. En medicina se denomina esclerosis a toda cicatriz. Como la inflamación inicial deja una serie de cicatrices en el cerebro y en la médula, esta enfermedad se denomina esclerosis múltiple. Esas cicatrices que quedan en el sistema nervioso se pueden ver mediante una resonancia magnética. Esta enfermedad afecta a 2,5 millones de personas en todo el mundo, especialmente a mujeres, en una proporción de 2,5 a 1 en relación a los hombres, y con un mayor riesgo entre la segunda y cuarta década de vida. En este grupo de edad es la segunda causa de discapacidad después de los accidentes de tráfico. Además, tiene una distribución muy particular, con un mayor número de pacientes a medida que nos alejamos del Ecuador. Existe una incidencia mayor en los países del norte de Europa, Canadá o Estados Unidos, en comparación a África o el sur de América, donde se dan menos casos. La esclerosis múltiple no tiene una sola causa, sino que probablemente se da por la conjunción de varias. Sabemos que hay una serie de factores presentes en el ambiente, como son los virus, la deficiencia de vitamina D, el consumo de tabaco, la dieta no saludable o la microbiota. Todos estos factores son capaces de alterar y modificar la respuesta del sistema inmune, nuestro sistema de defensa, que posiblemente esté predispuesto al cambio por la misma susceptibilidad genética de cada persona. Es decir, las defensas son más propensas a alterarse por el patrón de muchos genes heredados. Sin embargo, y esto es una pregunta muy frecuente, la esclerosis múltiple no es hereditaria. Espero que esta información te haya ayudado. Hasta pronto. Bien, pues ya lo han visto, a las puertas de unas jornadas específicas en el Colegio de Médicos sobre esclerosis múltiple, pues queremos también ahondar un poco sobre esta enfermedad, conocer también, bueno, pues la problemática que viven estos pacientes y sus familias. Les voy a presentar rápidamente a Eva Fernández, es neuróloga. Eva, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, decía, hoy vamos a abordar la esclerosis múltiple, así que primero, como neuróloga, sí que quiero un poco poner en contexto a las personas que nos están viendo en casa. Es verdad que es una enfermedad, en este caso, de la que sí que hemos oído hablar también, pero quizás no sepamos muy bien pues a qué nos enfrentamos sobre todo, ¿no? Vale, pues la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que afecta al sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, y está provocada por unas lesiones que son inflamatorias, desmielinizantes, y también hay un componente neurodegenerativo. Afecta sobre todo, el inicio es en gente joven, entre 20 y 40 años, y bueno, luego la evolución es muy variable. No sé si existen grados también en esto, porque también, bueno, una vez que tenemos un diagnóstico, pues cada paciente sabemos que es un mundo y es muy distinto de unos a otros. ¿Existen grados? Es decir, ¿puede haber Sí. mejor o peor? Esta enfermedad, de hecho, hay una frase muy cliché que dicen que es la enfermedad de las 1000 caras, y es que es verdad, porque en cada paciente los síntomas son muy diferentes y la evolución, el pronóstico, todo. Entonces tenemos gente que tú los ves y los exploras incluso en la consulta y tienen una exploración normal, o sea, si tú no supieras de dónde vienen, no sabrías ni siquiera que tienen la enfermedad y hacen vida normal, están trabajando con sus familias, todo normal. Y luego hay otra gente pues que sí que va acumulando discapacidad y están más limitados, pero es muy variable. Decías que no sé si es un perfil, pero casi siempre es un perfil joven en muchas ocasiones cuando se debuta, ¿no? Como se suele decir. Sí, suele empezar en gente joven, aunque hemos visto personas de todas las edades, desde niños hasta gente en edad pues más avanzada.
Lo típico es eso, pues entre los 20, 30, 40 años. Y puede dar cualquier tipo de síntoma neurológico, cosas por las que yo creo que todo el mundo consultaría al neurólogo, como yo que sé, perder visión de un ojo, ver doble, perder fuerza en un brazo, en una pierna, problemas de coordinación. Hay síntomas, por ejemplo, de pérdida de sensibilidad, que es lo que la gente más se asusta porque todos los hemos notado. O sea, todos se nos ha dormido una mano, una pierna. Cuando esos síntomas son transitorios, pues no hay que alarmarse porque puede ser de la postura o de cosas más leves. Pero si son síntomas persistentes, entonces sí que cualquiera debería consultar y ya pues nosotros enfocamos hacia qué tipo de enfermedad iría el diagnóstico. No sé si existe algún tipo de prevalencia, es decir, personas que puedan tener una mayor predisposición a llegar a desarrollar esclerosis múltiple, o es totalmente aleatorio, es decir, bueno, estamos todos en el mismo saco y no se sabe o no se ha estudiado a lo mejor. Sí se ha estudiado, pero en el sentido, esta enfermedad, la causa última definitiva que provoca la enfermedad es desconocida. Entonces, claro, si tú no sabes al 100% cuál es la causa de la enfermedad, es más difícil identificar personas en riesgo de desarrollarla. Hay unos factores de riesgo que sí que son conocidos. Por ejemplo, el tabaquismo es un factor de riesgo, el déficit de vitamina D, algunas infecciones, no sé si te sonará la infección por el virus Epstein-Barr, que estuvo muy de moda hace unos años porque fue una noticia muy grande. Hay algunos factores de riesgo, pero la mayoría de la gente que son fumadores, tienen déficit de vitamina D y han pasado la infección por el Epstein-Barr, no desarrollan la enfermedad. Entonces, no hay nada que a nivel poblacional nosotros podamos hacer para ver quién va a desarrollar la enfermedad. Y lo de que sean mujeres en su mayoría, ¿cómo influye? ¿Cómo podemos...? En esta enfermedad hay sobre todo dos formas, una que se llama remitente recurrente, que va a un curso que se llama en brotes, que es empeoran, luego hay una mejoría, remisión y vuelven a empeorar, y otra forma que es más progresiva, que es ir poco a poco a peor. Entonces, en la forma progresiva no hay diferencias de sexos, pero en la forma remitente recurrente la diferencia entre mujeres y hombres es 3:1 a día de hoy. Y se cree que porque debe haber un componente hormonal, probablemente que sea el que influye en la enfermedad. Eva, a la hora del diagnóstico, cada vez que hablamos, bueno, pues en este programa que hablamos de enfermedades o de ciertas patologías, nos dicen lo imprescindible es tener el diagnóstico y a partir de ahí pues empezar, ¿no? Otra forma también, ¿no? de vivir en este sentido. Es difícil llegar a un diagnóstico, o sea, los pacientes, las pacientes en este caso, se enfrentan también a, bueno, pues a que vaya pasando el tiempo, a consulta tras consulta hasta llegar a él. En algunos pacientes es muy fácil, porque hay gente que tiene unos síntomas muy evidentes y enseguida pues, o acuden a urgencias, ingresan y el diagnóstico es muy rápido, y hay otras personas que, sobre todo estas formas que van poquito a poco a peor, en esas personas el diagnóstico es más complicado, suelen tardar más tiempo, incluso años. Pero en ese sentido, una de las cosas de las que estamos más orgullosos aquí en nuestro hospital es que bueno, pues hemos montado una consulta de diagnóstico, una consulta rápida para hacer el diagnóstico, y la verdad es que hemos bajado mucho el tiempo desde que la persona consulta hasta que hacemos el diagnóstico, y con ese diagnóstico empezamos el tratamiento. Bueno, pues vamos a ese tratamiento. No sé, a día de hoy, ¿qué opciones existen? Muchísimas. Por suerte, para esta enfermedad en los últimos años han ido saliendo un montón de opciones terapéuticas, y la verdad es que ahora lo que es esa fase de brotes la tenemos bastante bien controlada con los tratamientos que tenemos. La otra fase, la fase progresiva, la de ir poco a poco peor, esa es la que aún hay que investigar más y en la que estamos trabajando para mejorar. Hay investigaciones de estas que nos traen cierta esperanza. ¿Se ha avanzado, sobre todo, también en estos, si miramos 10 años atrás, por ejemplo? Muchísimo, muchísimo. Mira, de hecho, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que, por ejemplo, cuando yo empecé, no era nada raro ver gente en silla de ruedas en nuestras consultas, y porque al final es una imagen que tiene la gente de gente con esclerosis múltiple y piensa mucho pues eso, en la silla de ruedas, en gente que no puede, que tiene problemas de movilidad, y sin embargo a día de hoy con los tratamientos que tenemos y con el seguimiento que hacemos, pasan muchos días que no ves ni una silla de ruedas en tu consulta. Entonces yo creo que sí que controlamos mejor la enfermedad, la conocemos mejor, y para mucha gente el pronóstico ha cambiado radicalmente. ¿Cuáles son los problemas así que lleva asociados también la esclerosis? Porque decías, bueno, por ejemplo, tenemos esa imagen, ¿no?, de una persona que con el tiempo acaba en silla de ruedas, con un diagnóstico como este. ¿Qué conlleva? Pues es lo que te digo, que es muy variable de una persona a otra. Entonces yo tengo personas que
tienen ahora 70 años y todavía están ambulantes y se manejan bien y son independientes. Entonces, yo sobre todo a alguien que esté recién diagnosticado le diría que no se adelante, que esto es una cosa que hay que ir viendo día a día y que se cuide mucho, porque una cosa que la gente muchas veces no se da cuenta es que uno mismo tiene un gran control sobre su propia salud. Entonces, cuanto más sano es tu estilo de vida, cuanto más te cuidas, mejor es la evolución de la enfermedad, añadido a lo que nosotros podemos ofrecer con los tratamientos farmacológicos o con las terapias que tenemos en el hospital. Y en esto prevenir también, me imagino que Claro. no solo a posteriori cuidarse, sino previamente también pues el estilo de vida saludable, ¿verdad? Claro, pues, yo, sobre todo pues para los familiares de nuestros pacientes y tal, pues lo que he dicho, no fumar, tener una alimentación saludable, cuidar el estrés y cómo lo gestionamos, y todas esas cosas pues son importantes, claro que sí. Eva, cuando llegan, bueno, porque estamos hablando también de, como profesional, ¿no?, de cómo se trata a una persona que es un paciente cuando entra en consulta, pero claro, son pacientes que no entran un día y se marchan, sino que permanecen, que hay un contacto con los profesionales. ¿Cómo se trata también, ¿no?, a los pacientes que sabes que, bueno, que a lo mejor va a ir cambiando también su calidad de vida o que, bueno, pues que estáis juntos, por decirlo de alguna manera, en el proceso, ¿no? Sí, sí, es personas que, ya te digo, que entran en nuestra consulta con 20 años y no se van nunca, les acompañamos toda la vida y nos vamos adaptando. Es verdad que al principio intentamos, dentro de las limitaciones que tenemos de tiempo y de cosas, ver a la gente un poquito más seguido, porque claro, al principio es cuando más dudas hay. Una vez que tú ya has empezado con el proceso, ya tienes tu tratamiento puesto, va bien la cosa, has respondido al tratamiento, las revisiones normalmente, lo ideal pues es hacerlas, lo que nos gustaría es verlos pues a lo mejor 1 o 2 veces al año, una vez que ya están estables, pero sí que en el primer año tenemos varias consultas pues para eso, para ir dando el diagnóstico, hablar del tratamiento. Esto es como todo, hay gente que lo tiene clarísimo y en una consulta lo asume, lo acepta, elegimos el tratamiento, y hay otras personas pues que necesitan varias visitas para asumir el diagnóstico y tomar esas decisiones. Se trabaja también un poquito con los familiares, con el acompañante, con la persona más cercana que puedas tener, y que también en estos casos un diagnóstico, bueno, afecta primeramente a uno mismo, ¿no?, pero cambia también la forma de vida de quien tenemos al lado. Sí, a ver, ese sería lo ideal. Lo que pasa es que es verdad que nosotros en la consulta muchas veces no tenemos el tiempo para hacer toda esta terapia familiar. Sí que tenemos ayuda de nuestra enfermera, que se llama Ana Naranjo, y ella pues en su consulta de enfermería sí que muchas veces pues sí que hace más un abordaje más integral, incluyendo a las familias, que desde luego que es imprescindible. Eva, estáis en el Centro de Especialidades de Albacete. ¿Dónde se tratan, no? ¿Dónde se acogen a estos pacientes? Estamos un poco, como sabes, con las obras del hospital estamos un poco dispersos y nosotros estamos entre el hospital y el Centro de Especialidades. Muchos tratamientos de los que nosotros pautamos se ponen en hospital de día, que es dentro del hospital. Otros son ambulantes, son pastillas, otros son inyecciones que se ponen los pacientes en su casa. Entonces, bueno, pues estamos un poco repartidos. La consulta de enfermería está en el Centro de Especialidades y es como, normalmente ahí es donde es el sitio donde nos buscan, porque es como más fijo, nosotros cambiamos más de puesto de trabajo. ¿Cómo es vuestro equipo? Porque bueno, hablabas también de enfermería, ¿no? Sí. Un poco cómo estamos en Albacete, ¿no? Pues no estamos mal dentro de lo que cabe de personal. Y ahora mismo somos 4 neurólogos los que trabajamos en la consulta de esclerosis múltiple. Está mi compañera Julia Gracia, Carlos Romero, María Palau y yo, que soy Eva. Y lo único que ninguno de nosotros nos dedicamos a tiempo completo a esta consulta monográfica. Hacemos también otras cosas de neurología general. Y nada, la verdad es que de personal estamos bien, estamos bastante motivados, tenemos ganas de hacer cosas, participamos en investigación, en ensayos clínicos, en esa parte estamos bastante bien. Lo que le falta sobre todo a nuestro hospital, y aprovechando que estamos aquí, pues por pedir un poco, pues estamos bastante carentes a nivel tecnológico, porque esta enfermedad, por ejemplo, depende mucho de la resonancia magnética para el diagnóstico del seguimiento. Nuestro hospital solo tiene una resonancia, se supone que lo van a ampliar, pero es como algo que nunca llega. Y bueno, pues hacemos malabares con los compañeros de radiología para que los pacientes vengan a la consulta con sus pruebas hechas, con sus cosas, pero en este hospital todo funciona por la buena voluntad de los médicos, enfermeros, auxiliares, toda la gente que trabaja en el hospital, más que muchas veces por los recursos que nos dan.
precisamente quería hablarte de eso, porque es verdad que, bueno, estabas hablando de esa consulta que es específica de esclerosis múltiple dentro de, bueno, pues de un equipo que trata otras enfermedades también neurológicas. ¿Es Albacete un lugar, no sé si esto es común, es decir, si esta consulta específica para pacientes de esclerosis múltiple, pues si está en todos los territorios, si podemos estar ciertamente orgullosos, ¿no?, de que en Albacete esté? Tenemos que estar orgullosos porque en Castilla-La Mancha, no en todas las provincias, no tienen estas consultas monográficas especializadas. De hecho, nosotros nos estamos constituyendo como unidad, que eso, más que una consulta monográfica, es una consulta donde se ve solo un tipo de enfermedad dentro de un servicio. Pues el siguiente paso es una unidad, que ahí ya no solo están implicados gente de ese servicio, en el caso nuestro neurología, sino que también incluimos a profesionales de otros servicios como rehabilitación, radiología, oftalmología, otros servicios con los que colaboramos. Entonces sí, la verdad es que tenemos que estar muy orgullosos y seguir trabajando. Y sería lo ideal, porque claro, cada vez el conocimiento científico es más amplio. En neurología ha habido en los últimos 20 años un montón de avances y realmente es muy difícil estar al día de todas las enfermedades, necesitas esa subespecialización. Claro. Entonces yo creo que sí que sería recomendable trabajar por tener estas unidades de esclerosis múltiple en todos los hospitales, claro que sí, es beneficioso para los pacientes. Existe interés dentro de los profesionales porque, bueno, en otras ocasiones sí que hemos tenido también, por ejemplo, representantes de asociaciones y nos decían, jolín, es que se sigue considerando raro cuando cada vez hay más gente y nos cuesta también, ¿no?, despertar el interés de quienes lo investigan en ocasiones. En el caso de la esclerosis... No, yo creo que en esta enfermedad sí que hay mucho interés y mucha motivación. Por lo que te digo, claro, es una enfermedad que afecta a gente joven, entonces es algo que normalmente te mueve mucho, te conmueve, te afecta, y no porque las enfermedades que afecten a gente más mayor no te afecten, pero es como una enfermedad que sí que hay muchos recursos en investigación y se sigue moviendo, se sigue a nivel nacional, internacional y regional también. En esa faceta que tenéis también de investigadores, ¿os fijáis en ensayos en otros países, en otros lugares, en lo que podemos trasladar, de lo que nos podemos nutrir unos de otros? Sí, sí, nosotros siempre estamos pues actualizándonos y muchas veces pues cuando vas a cursos, congresos, cosas, sacas ideas y las intentas aplicar dentro de lo que puedes a lo que tú haces. Y a día de hoy aquí en Albacete nosotros tenemos ensayos clínicos en esclerosis múltiple, que eso lo que te da es la posibilidad de tratamientos que van a ser el futuro, poder ofrecérselos ya a los pacientes. Hay algunos pacientes en los que el tratamiento convencional se te queda corto y la verdad es que es muy enriquecedor tener la posibilidad de ofrecerles ese extra, ese paso más allá. Pero claro, para nosotros eso es una carga de trabajo importante, ya no solo en nuestro horario del hospital, sino también en nuestro horario personal. Entonces sí, pero a la vez sí que te motiva. Yo creo que sí, que la investigación es algo que hace que los médicos estemos más, que nos movamos más. Lo único que necesitamos es que haya más presupuesto también, me imagino. Más tiempo. Claro, es que el tiempo es dinero en esto que nosotros hablamos. Entonces muchas veces nosotros necesitamos más tiempo, pues a lo mejor sí que necesitamos más personal, más recursos, más cosas para poder hacer las cosas como nos gustaría. Y bueno. Iba a decir, entonces, escuchándote, no hablamos de futuro cuando hablamos de estas investigaciones, es decir, no, aquí es paralelo, estamos hablando de un presente, ¿verdad? Sí. Entonces, son cosas que, claro, muchas veces cuando la gente se emociona mucho cuando sale una noticia de ¡ay, el tratamiento X es una revolución para esta enfermedad! Entonces yo siempre digo a mis pacientes, bueno, espérate, porque eso a lo mejor es un resultado de un ensayo y hay que seguir investigando y hasta que esté disponible para que te lo podamos recetar normalmente pasan unos años. Pero si en tu centro hay posibilidad de participar en los ensayos, ya no es espérate, es que ya es una opción para ti también. No es para todo el mundo porque son estudios que tienen como unos criterios muy estrictos y cosas, pero bueno, que la verdad es que... Bueno, pues quería hacer también, pues queríamos hablar del tema en sí, ¿no?, de darlo a conocer, pero sobre todo porque tenemos unas jornadas organizadas el próximo lunes, precisamente pues para hablar de esclerosis múltiple. No sé muy bien a quién están dirigidas, el leitmotiv, ¿no?, de estas jornadas. Pues las jornadas están dirigidas sobre todo a pacientes y familiares, porque hay muchos temas que en la consulta no nos da tiempo a tratar. Entonces, hacer estas jornadas más fuera del hospital, educativas, es una forma como de hablar de temas que creemos que pueden ser interesantes para nuestros pacientes
y que a lo mejor pues en consulta no tenemos tiempo. En estas jornadas hemos puesto varios temas a tratar, que uno es una primera charla que de hecho la voy a dar yo, de una actualización sobre criterios diagnósticos, cómo ha cambiado el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad en los últimos años, una pequeña actualización. No es para hablar de tratamientos individuales, porque si a veces hay algún paciente que viene y nos hace una pregunta muy concreta sobre su tratamiento, eso no se puede tratar en este tipo de jornadas, eso tiene que ser en consulta. Pero bueno, sí para hablar pues, de las novedades, de las cosas que es importante conocer y estar actualizados. Luego habéis una charla sobre suelo pélvico, va a venir una rehabilitadora experta en suelo pélvico, que es Soraya, y luego también va a haber una charla de trabajo social, porque claro, efectivamente, tenemos muchos pacientes que están muy bien, que hacen vida normal, pero tenemos otros que tienen discapacidad y que sí que es importante que conozcan pues, cuáles son los recursos a nivel social de los que pueden disponer. Y un poco es lo que hemos organizado. No sé si bueno, pues sacarlo de la consulta también hace que, bueno, pues que se hable de otra manera. Es decir, es una especie de reunión también entre personas que se encuentran en la misma situación, sí, ¿no? Y eso siempre es reconfortante, tanto para los profesionales como para los pacientes, me imagino. Sí, yo creo que sí, que al vernos, porque nosotros vamos todos y al estar ahí, no sé si hay gente que a lo mejor incluso al verse entre tanta gente le puede incluso intimidar más y dar más vergüenza a lo mejor preguntar, pero para otras personas, pues a lo mejor al ser un ambiente como más relajado, más informal quizá, pues a lo mejor sí que les resulta más cómodo, no sé. ¿Es la primera vez que se organizan estas jornadas? No, llevamos años haciendo, las vamos haciendo periódicamente. Sí que es verdad que cuando vino la pandemia, pues ahí dejamos de hacerlas con tanta frecuencia, pero antes sí que por lo menos 1 o 2 veces al año siempre hacíamos alguna reunión. Y de ahí salen conclusiones de esto que dices, bueno, pues vamos a trabajar, no habíamos recaído a lo mejor en que tenemos que cambiar o actualizar este protocolo, en que existe esta necesidad y tenemos que darle una vuelta. ¿Son productivas también para los propios organizadores? Sí, son productivas porque también de las cosas que te preguntan, ves el interés, qué dudas tienen, pues que al final esto lo hacemos para nuestros pacientes, entonces lo que queremos es que sean interesantes para ellos. Entonces a lo mejor yo pienso que es súper interesante un tema X y a las personas que tengo delante acabas hablando de otra cosa y entonces dices, bueno, pues nada, para la siguiente jornada incluimos ese tema. Entonces sí, desde luego que es interesante. Bueno, pues vamos a citar a las personas también que nos están viendo en casa, los interesados, hora, lugar, ya lo hemos dicho, Colegio de Médicos, pero próximo lunes, ¿verdad? Sí, el próximo lunes a las 4:30 en el Colegio de Médicos y en principio no hay que apuntarse en ningún sitio, se puede ir sin invitación y sin nada. Hasta completar aforo, que espero que se complete. Bueno, pues Eva, lo dicho, muchas gracias también por abrirnos la mirada, ¿no? de esa realidad que viven muchas personas a la que hacen frente y sobre todo también pues por meter un poquito las pilas en que necesitamos más profesionales, necesitamos más medios, necesitamos más presupuesto para que ese futuro que decimos es presente ya, pues que podamos aprovecharnos de él y que esté más activo que nunca. Enhorabuena por el trabajo que realizáis, que se den estupendamente las jornadas y sobre todo gracias por hacernos un hueco. Nada, muchas gracias a vosotros por tenerme aquí y darme la oportunidad de dar un poco de visibilidad a esta enfermedad que nosotros tratamos y también de darnos un foro para poder reivindicar y nada, que estamos contentos y que esperamos que venga mucha gente a las jornadas el lunes. Bueno, pues ya lo saben, próximo lunes en el Colegio de Médicos y aquí hemos hecho como un pequeño aperitivo para que conozcan pues la esclerosis múltiple, cómo se trabaja en Albacete también y las oportunidades que tienen los pacientes de nuestra provincia. Yo les espero el lunes que viene con un nuevo tema sobre la mesa y nuevos invitados, así que no me fallen. Buenas noches. Mano a mano.